Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Ingenieras e ingenieros en formación. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión estaremos hablando sobre conexiones trifásicas. Revisaremos las configuraciones conocidas como conexión en delta y conexión en estrella. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este video para que de esa forma podamos llegar a más personas. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Miren, ahorita con esto de las señales de corriente alterna, empezamos a diferenciar algunos parámetros eléctricos importantes a tomar en cuenta. En el caso de las señales de corriente alterna, como les comentaba, es importante tener en consideración una serie de parámetros eléctricos adicionales que debemos de tomar en cuenta. Ya estuvimos hablando sobre la frecuencia, sobre el periodo, sobre la amplitud, sobre un valor eficaz en una señal de corriente alterna. Empezamos a explicar esta parte de cómo es que se genera el voltaje en un generador trifásico y qué es lo que da como resultado el que precisamente estemos generando voltaje en tres fases. Esta característica de desfasamiento que vamos a tener entre una fase y otra para las señales eléctricas que nosotros vamos a obtener como resultado de ese proceso de generación. Entonces, cuando trabajamos con estas señales trifásicas o polifásicas, aquí ya empezamos a entrar en otro terreno. Por un lado, las primeras señales que estábamos observando hacíamos referencia a una sola fase y decíamos que en nuestras casas, por ejemplo, tenemos una señal de voltaje de corriente alterna que proviene de una de esas tres fases del generador que nos registra un voltaje de 120 volts de corriente alterna. Mencionábamos que este voltaje podría variar de 110 a 127 más o menos, dependiendo de las características de nuestra instalación eléctrica. Y además mencionábamos que ese voltaje proviene única y exclusivamente de una sola fase. Cuando ya tenemos más fases comienza a aparecer un término adicional que se conoce, un parámetro adicional con el que tenemos que hacer diferencias nuevamente. Y además comenzamos a tener nuevas conexiones o nuevas formas de conectar cargas eléctricas por la cantidad de cables que vamos a tener en nuestra instalación. Entonces, en ese sentido, empezamos a tener conexiones de cargas trifásicas que nos permiten crear arreglos que conocemos como arreglos en delta y arreglos en estrella. Estos sistemas trifásicos, como habíamos comentado, vamos a tener tres señales de corriente alterna que están separadas entre sí 120 grados eléctricos. Podemos de esta representación en el dominio de tiempo pasar a una representación fasorial, en donde en esta representación fasorial tenemos únicamente identificado o únicamente representado el módulo del vector que correspondería al valor eficaz de este voltaje que nosotros estamos teniendo aquí, y por otro lado el ángulo de desfasamiento. Este ángulo o esta magnitud que tenemos nosotros aquí corresponde a una magnitud de voltaje que nosotros estamos midiendo entre el neutro del generador o del transformador y el cable de la línea 1. Es decir, con este instrumento, con el multímetro, si nosotros una punta la colocamos en la terminal neutra o de 0 volts del generador o del transformador de nuestra fuente de voltaje, y la otra punta la colocamos en la línea 1, el voltaje eficaz que nos registre el multímetro va a corresponder a este vector que tenemos aquí. Nosotros podemos hacer una segunda medición, pero ya no entre línea y neutro, sino entre línea y línea. Esa magnitud entre línea y línea, gráficamente en esta representación fasorial va a corresponder a una magnitud que vamos a tener de este vector hasta este vector.
Y en la instalación eléctrica va a corresponder a que nosotros con el multímetro una punta la coloquemos en la línea 1 y otra punta la coloquemos en la línea 2. Obviamente este vector que vamos a tener entre línea 1 y línea 2, la medición que realicemos entre el cable de la línea 1 y el cable de la línea 2 va a ser una medición mayor al valor medido entre el neutro y la línea. Y esa relación o ese número de veces mayor que vamos a tener ahora en el voltaje de línea a línea tiene una relación de raíz de 3. Si recuerdan en lo que estábamos comentando hace unos momentos en el video anterior, mencionábamos que la relación que guarda el valor eficaz respecto a la amplitud de la señal eléctrica es que la amplitud va a ser raíz de 2 veces más grande que el valor eficaz. Pues ahora acá el valor entre línea y línea va a ser raíz de 3 veces más grande que el voltaje entre neutro y línea. Observen, mencionábamos que el valor eficaz, por ejemplo, de una línea entre línea y neutro tenía una magnitud de 120 volts de corriente alterna en el caso de México. Esta es la magnitud del valor eficaz medido entre el neutro y el cable de la línea 1. Ahora, si esta señal, si ahora nosotros queremos medir el voltaje de la línea 1 a la línea 2, el voltaje de línea a línea, ese voltaje va a ser igual a raíz de 3 multiplicado por el valor entre neutro y línea de ese sistema trifásico. En este caso lo que vamos a estar midiendo van a ser 207.84 volts de corriente alterna. Ese también va a ser un valor eficaz, efectivo o RMS y va a representar la magnitud de voltaje que tenemos en nuestro sistema trifásico entre línea y línea. Si un sistema trifásico entre neutro y línea tiene, por ejemplo, 220 volts, que puede darse el caso, observen cuál va a ser la magnitud del voltaje de línea a línea. Van a ser 381 volts. Y es ahí de donde podemos sacar una alimentación de 220 o 440 volts, dependiendo de la salida del transformador y el voltaje que estemos registrando entre el neutro y la línea de ese transformador o de ese generador. Observen que más o menos es el doble, no es el doble porque no estamos multiplicando por 2, pero si tenemos aquí en este caso un voltaje de 120 volts, pues entre línea y línea vamos a tener 208 volts más o menos, que este sería un voltaje que es conocido como bifásico. Y este voltaje bifásico, en el caso del ejemplo del calentador que les mencionaba hace un momento, correspondería precisamente al voltaje que tendríamos que enviarle a esta carga eléctrica. Ya estamos enviando 2 fases. El voltaje entre el neutro y línea, pues lo medimos de manera directa con el multímetro. Y de línea a línea también lo vamos a medir con el multímetro, pero podemos calcularlo de manera analítica con la relación de la raíz de 3, ¿de acuerdo? En ese sentido, si observamos de manera gráfica, la distancia que tenemos de línea 1 a línea 2 es la misma que tenemos de la 2 a la 3 y es la misma que tenemos de la 3 a la 1. Por lo tanto, si medimos de 1 a 2, de 2 a 3 o de 3 a 4, vamos a medir el mismo voltaje siempre y cuando esta fuente de voltaje se encuentre balanceada o la carga se encuentre balanceada y no tenga algún desequilibrio entre las distintas fases. Por eso también les comentaba que nos ayuda más el trabajar con esta representación fasorial, no solo para los voltajes, sino también para las corrientes y las potencias, y en general para analizar cualquier circuito de corriente alterna o cualquier instalación eléctrica de corriente alterna, ¿de acuerdo? Entonces, de estos sistemas trifásicos, aquí como les comentaba vamos a tener estos 2 voltajes.
Por un lado podemos tener voltaje de fase, que va a ser la medición que nosotros registremos entre el neutro y la línea de nuestra instalación trifásica. Como podemos observar, aquí tenemos 4 cables, 3 corresponden a la línea y un cuarto corresponde al neutro de nuestra instalación trifásica. Esta configuración que tenemos aquí, donde Z1, 2 y 3 son cargas eléctricas o impedancias que nosotros tenemos conectadas en el arreglo que conocemos como una configuración en estrella. En esta configuración en estrella tenemos, como pueden observar, las 3 líneas y un punto neutro en donde vamos a tener nuestros 0 volts. En esta conexión, la corriente que está circulando por la línea es igual a la corriente que está pasando por la carga que está conectada a esa fase o a esa línea. Por eso aquí se dice que la corriente de línea es igual a la corriente de la fase. En este caso, el voltaje de línea no es igual a el voltaje de la fase, por lo que habíamos estado comentando. En una instalación eléctrica donde tengamos un voltaje de fase de 120 volts, mencionábamos que entre línea y línea vamos a tener un voltaje de alrededor de 208 volts más o menos. Ahora, en esta otra configuración que conocemos como un arreglo en delta, en este arreglo en delta las impedancias se encuentran conectadas en esta forma de triángulo, en donde en esta forma de triángulo, como podemos observar, presten atención ahora al voltaje y a la corriente. El voltaje que observamos de una línea a otra línea es igual al voltaje que está observando una carga que nosotros estamos tratando de conectar a esa fase. Entonces, aquí en este caso, el voltaje de línea va a ser igual a un voltaje de fase que le llamamos en esta carga trifásica que nosotros estamos conectando aquí. Mientras que las corrientes pues ya no van a ser iguales. Ahora la corriente de línea no va a ser igual a la corriente de fase. ¿Por qué? Porque la corriente llegando a este nodo se va a derivar en 2 caminos. Por un lado se va a ir a esta impedancia y por otro lado se va a ir a esta otra impedancia. ¿Cuál de estas 2 corrientes es más grande? Pues tiene que ser más grande la corriente de línea. ¿Por qué? Porque llegando a este nodo se está derivando en 2 caminos. La corriente que va a IZ3 y la corriente que va a IZ12. Entonces, la relación que guardan estas corrientes va a ser igual que en el caso de los voltajes. Van a guardar una relación de raíz de 3. Y esta corriente de aquí va a ser raíz de 3 veces más grande que la corriente que tenemos en la fase. Al igual que en este circuito anterior, el voltaje de línea a línea, el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase o el voltaje que medimos entre el neutro y la línea de nuestro sistema de alimentación trifásica. Miren, esto era lo que les comentaba, la relación que van a guardar las corrientes y los voltajes en esta conexión trifásica. Y con esta representación que tenemos aquí, observen que son representaciones fasoriales. Esta es la magnitud del voltaje, que sería el valor eficaz, el ángulo de fase, y como pueden observar, pues es lo mismo que estábamos comentando hace un momento. Entre fase y fase solo están cambiando 120 grados eléctricos en este ejemplo, y las magnitudes de los voltajes pues sigue siendo prácticamente la misma. Esto es importante a tomarlo en cuenta porque nuestros motores van a estar modificando estos ángulos de fase y algunos parámetros eléctricos en la potencia de nuestra instalación como tal. Y es importante tenerlos en cuenta porque a la larga, o mientras más cargas inductivas tengamos en nuestra instalación eléctrica, se empiezan a modificar estos ángulos de fase y puede generar un problema mayor que tiene que ser atendido. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de los comentarios y conocer tu opinión acerca del contenido que generamos. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y compartiendo el video para que de esa forma podamos llegar a más personas. Por lo pronto me despido. Te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna y yo te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto. Bye.